Por lo pronto, rápidamente me voy a permitir leerles esta introducción. Itzmal o Izamal en la actualidad fue una urbe muy grande. Estaba conectada por medio de saqueo con otras poblaciones sobre las que ejercía un poder económico, político. El territorio que dominó fue de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados, esto según fuentes arqueológicas. Debido a los sucesos posteriores de colonización española, se fundó una nueva ciudad, usando la traza urbana existente y el material de las construcciones precolombinas para levantar edificaciones virreinales. El primer edificio que se construye con esta condición es el convento de San Antonio de Padua, es el que vimos en la ilustración anterior, y constituye el comienzo de un sincretismo religioso, arquitectónico y urbano, porque se construyó utilizando como base la plataforma del templo más importante y de mayores dimensiones, que fue el Pap Holchak, y que se convirtió en el centro religioso más importante no solamente de Izamal, sino de casi toda la península de Yucatán. El convento de San Antonio de Padua entonces fungió como cabecera de doctrina de la guardianía, donde 16 comunidades eran administradas por los franciscanos en 10 asentamientos diferentes, algunas de origen prehispánico y otras comunidades se formaron por medio de las famosas reducciones que se llevaron a cabo como parte de una estrategia para evangelizar, ¿no? Todo lo que fue el noroeste de la península de Yucatán. En estas comunidades se construyeron capillas muy modestas, pequeñas capillas que se les denominó capillas de visita y que se componían solo de un presbiterio abovedado de piedra con una ramada anexa. Dicho presbiterio de piedra y ramada incluían al menos una sacristía de similar solidez donde podían dejarse guardados los objetos de culto y un bautisterio. El proceso de diseño del método de investigación entonces de estas capillas fue a partir de métodos mixtos o triangulación metodológica. Se llevó a cabo en 3 fases que a continuación voy a explicar. No vamos a ir explicándolas. En esta primera diapositiva ustedes van a observar lo que fue la región de la guardianía. Estamos centrados en un primer mapa que fue la fuente base para poder explicar la ubicación de las guardianías, basado en Schultz. Estamos hablando de un mapa de aproximadamente 1936. En este cuadro vamos a observar rápidamente cómo fue realizada la metodología en 3 fases, ¿no? La primera fase fue una fase donde se comienza a realizar la investigación, es la fase que denominé enfoque cualitativo deductivo, en el que se utilizan distintas técnicas, ¿no? Desde la investigación documental en archivos, la revisión bibliográfica, cartográfica, hemerográfica, planigrafía y archivos fotográficos. Después pasar a una segunda fase, que es la proyectación paralela. La primera fase cabe mencionar que sí es un trabajo lineal, ¿no? Pero la segunda fase, que es la proyectación paralela, es un método de diseño que integra de manera más adecuada aspectos que van totalmente ligados a la forma en la que quería abordar la tesis. Es decir, se pueden integrar aspectos cuantitativos, cualitativos, lo racional, lo intuitivo, integra de manera simultánea y dinámica la teoría y práctica mediante una interacción continua. En este caso ya la investigación no es lineal. Flexibilidad aplicable al caso de estudio. Una tercera fase, y que también se va dando a la par que la segunda, en esto consiste precisamente esta metodología de proyectación paralela, es que se fue realizando el trabajo de campo, en el que se realizaron recorridos por las comunidades que vimos anteriormente en el mapa, en las que se encuentran las capillas, ¿no? Con las intenciones de, primero, reconocer que efectivamente las capillas se encuentran basados en el mapa de Schultz, la ubicación, reconocimiento, el registro del estado de conservación de las capillas, la tipología y morfología arquitectónica, un registro de materiales y sistemas constructivos y finalmente realizar un registro fotográfico. Rápidamente, en esta diapositiva nada más les comento para no detenerme mucho en ella, es el desglose, ¿no? De esa primera fase lineal en la que sí se realiza un trabajo de archivo y en el cual se recopilan básicamente todos los datos. En esta podemos observar rápidamente. Quise poner esta imagen porque en el área en la que nosotros nos desenvolvemos, que es el patrimonio cultural, tenemos una herramienta metodológica muy interesante, que es el Catálogo Nacional de Monumentos Inmuebles por parte del INAH. En este catálogo tenemos la opción de poder revisar de primera instancia si la edificación que tiene
un valor histórico o artístico o cultural, tiene una catalogación. Si tiene una catalogación, aparece en automático en este catálogo y posteriormente lo podemos revisar en, ya sea como un conjunto arquitectónico, como un monumento cultural o histórico, o incluso como un inmueble que solamente tiene un valor, ¿no? Pero que va a aparecer de todas maneras en este mismo lugar. Entonces, esta herramienta, que es el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, es la fuente o base que se va cruzando con todo lo anterior, ¿no? En esa investigación lineal. Bueno, este sería el último tipo. Vimos conjunto arquitectónico, monumento histórico, o bien puede ser un bien inmueble con valor cultural, ¿no? Y aquí vamos a encontrar información que no siempre, ustedes ven las pestañas abajo que viene tipo de ficha, aspectos legales, bla, 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 pero no siempre las fichas están completas, ¿no? Las fichas de hecho son perfectibles, se pueden, y de hecho se van actualizando, ¿no? El día de hoy podemos encontrar que existen no sé, voy a decir un número al azar, 1000 fichas y el día de mañana ya aparecen 1200, ¿no? Un ejemplo, o aparecen actualizadas también, pero aparece la fecha de actualización. Siguiendo con esta primera fase, el enfoque cualitativo deductivo. El uso o revisión de ciertos planos o mapas sirvió para poder revisar si estas antiguas comunidades aún existen. Algunas de ellas, como comentamos, se llevaron a cabo por reducciones y otras existían desde tiempo prehispánico. Pero para este momento, por ejemplo, estamos hablando de un mapa tomado de Mapoteco Orozco y Berra de 1899, observamos que vienen algunas, bueno, no se alcanza a ver, no sé si allá, porque el plano no tiene buena, no es muy legible, pero aparecen ciertas comunidades indicadas como originalmente lo vimos en el plano de Scholz. Bueno, esto mientras llega la diapositiva, es un acercamiento para poder ir cruzando precisamente la información y realizando ese reconocimiento primero en fuentes históricas y posteriormente realizar, o lo que se realizó como trabajo de campo fue el reconocimiento de estos lugares vía otra herramienta digital que es el Google Maps o Google Earth, ¿no? Aquí pongo dos elementos conjuntos, que sería un primer mapa, ¿no? También de Mapoteco Orozco y Berra, en el cual se pueden observar varias de los caminos que conectaban Izamal con otras comunidades. Bueno, y lo importante de todo esto es observar que precisamente tanto los vestigios prehispánicos y coloniales, muchos de ellos no han cambiado, siguen ahí físicamente, aparecen, incluso los Agbeó aparecen también, ya no completos los dos principales que tuvo Izamal. Y bueno, en esta imagen rápidamente nada más para comentar que el tema que estoy tratando tiene que ver con la presencia del Tren Maya en la península. Esta imagen que ustedes ven a la izquierda sería la ruta que lleva el tren del Istmo de Tehuantepec, que era la ruta original que iban a tomar, o que de hecho en varias partes sí se tomó esa ruta, que llegaba, si ustedes observan, hacia la parte de arriba del mapa que está hacia la derecha, ese primer mapa que presentaron en el gobierno, seguía en rojo esa primera ruta muy parecida, aquí se nota, ¿no? Con el FIT, pero después se va a interrumpir, evidentemente por las condiciones de la vía y por muchas otras condiciones y factores. Pero la idea es reconocer por dónde iba a pasar exactamente ya estando en el territorio de Izamal. Bueno, como la segunda fase, estábamos hablando de este tema de proyectación paralela, varios de los elementos que se empezaron a unir fueron distintos elementos que estaban girando en torno en un punto original a los pueblos originarios, ¿no? Porque la tesis finalmente fue cambiando, se fue acotando. Originalmente estaba ligada a las comunidades mayas como centro, pueblos originarios, y en torno a ellos todo lo que giraba, ¿no? El Tren Maya, el patrimonio cultural, la estructura social, por otro lado estaba la lengua, la cosmogonía, etcétera, toda una serie de factores. Pero esto ayudó a ir acotando tanto el tema como ir centrando la dirección de la misma, de las fuentes originales. En este caso tengo un mapa mental con fuentes primarias
ya con Izamal en el centro y a su alrededor todas estas cuestiones que estuvieron investigándose en el momento dado. Bueno, ya estando en esta parte, el reconocimiento propio de las capillas, ¿no? Ustedes ven en morado en el centro la cabecera de doctrina, que fue Convento de San Antonio de Padua, y alrededor todas las comunidades que existieron, dos de ellas ya no existen, las demás todavía prevalecen, que son Tecal, Citilpech, Cuauhtémoc, Opixilá, Sutzal, Xanabá, Cantunil, Citilcum y Quimbila, que evidentemente cambiaron con el tiempo la condición de estar dentro o no de la guardianía. Por ejemplo, Citilcum no pertenecía a la guardianía de Izamal propiamente, pero Tecal sí pertenecía. En la actualidad, el municipio de Izamal ya no pertenece Tecal al municipio de Izamal y Citilcum sí pertenece. La siguiente, por favor. Y la siguiente, bueno, en esos mapas que ustedes estaban viendo es la ubicación estratégica, bueno, no estratégica, el reconocimiento del saqueo en su posición original y mencionar, ustedes ven esa línea azul es la línea que pasa del Tren Maya y que va pasando por todo lo que fue la guardianía y que efectivamente pues dañó una parte de un saqueo que todavía era el más completo, ¿no? Y la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y aquí rápidamente les muestro la cabecera de doctrina que fue Izamal, pues es todo un conjunto conventual que se denomina de complejidad, ¿no? Arquitectónica. Era la sede y a partir de ahí los frailes iban a cada una de las poblaciones como visita y se llegaban a las llamadas casas de visita y a dar el servicio, ¿no? Rápidamente, que todas las capillas de las que estábamos hablando basados en el mapa de Scholz, tanto Quimbilá como Citilcum, Pixilat, Sutzal, Xanabá, Cantunil, Citilpech y Tecal todavía subsisten. Y este cuadro finalmente muestra cómo este elemento pasó de ser una capilla del siglo XVI y que tuvo toda una evolución hacia el siglo XVII y XVIII, en el cual se le adosaron otros elementos arquitectónicos hasta convertirse en un templo y ya un conjunto arquitectónico, incluso con cementerio, casi la mayoría poseía tenía un pozo, casas de visita, etcétera. De tal manera que esta información de la que estoy hablando, que es cruzada, ¿no? Información que vino de historiografía, toda la información durante el periodo de ir analizando mapas antiguas, la misma visita en campo, corrobora este hecho, que las capillas finalmente siguen en pie, sí tuvieron ese cambio y modificación propias del crecimiento de la población, del cambio de condiciones religiosas, hasta convertirse en distintos templos. Pero cada una de ellas va resguardando cuestiones similares y lo importante es que se puede observar claramente la presencia de la capilla del siglo XVI por sus sistemas constructivos y se nota claramente la adhesión del siguiente periodo histórico, ¿no? Y son capillas que finalmente se encuentran vulnerables ante el paso del Tren Maya, precisamente por la cantidad de turismo que ahora va a llegar. Esta capilla, por ejemplo, no tiene techo, ¿no? De hecho, aparece por ahí en el Google Maps como la capilla sin techo. Mucha gente va a tomarse la foto y bla, 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 pero se pierde el sentido histórico de cómo es que tuvo una importancia mayor en cuanto al tema como patrimonio arquitectónico, ¿no? En esta imagen, si ustedes observan, se puede revisar esa parte de atrás, incluso las almenas, ¿no? Muy del siglo XVI, toda esta parte totalmente resguardada todavía a pesar del tiempo de la capilla antigua, ¿no? Y ya después la otra parte que también se encuentra catalogada como ya patrimonio cultural del siglo XVII o XVIII, porque la mayoría fueron evolucionando en esos momentos. Aquí puedo verse todavía aún más. En esta, por ejemplo, se puede observar en la anterior, si vieron todo ese estado ruinoso, es el estado de los lugares a los que llegaban los frailes a pernoctar, y que son elementos que se están perdiendo por muchísimos factores, pero finalmente hay una documentación de todos ellos, del estado de conservación,
para poderlos ligar a la cabecera municipal, porque finalmente todo lo que se ha resguardado en Izamal no sale del primer cuadro de monumentos históricos del centro. Y todas estas capillas, cabe mencionar que se encuentran a 2 leguas, es decir, están aproximadamente a 12, 14 kilómetros cada una de ellas, que era el tiempo que hacían los frailes para ir a hacer su visita caminando. Lo máximo eran 2 leguas porque era aproximadamente 2 horas de camino. Finalmente, la idea de metodología que tomé para esto hasta la fecha, ¿no? Sigo todavía revisando ciertas cuestiones, pero lo importante es revisar que en la actualidad estas capillas no están en desuso. Estas capillas se siguen utilizando, los domingos siguen teniendo actividad ritual, y no se diga la cabecera de doctrina, ¿no? Que sigue siendo desde épocas prehispánicas un centro de peregrinación a la que llegan personas no solamente del área de Izamal, sino de todo Yucatán, porque se extendió una fe muy fuerte en torno a una virgen, ¿no? Y que sustituye al dios Abna, que era a quien se veneraba y por quien llegaba la peregrinación originalmente en épocas prehispánicas. Entonces, a grandes rasgos, esta fue la manera de abordarlo y de continuar todavía descubriendo cosas, ¿no? Pero finalmente hay que acotarlo y terminar. Pero con esto terminaría. Muchas gracias. Continuamos con la maestra Mireya Morales Peña, de posgrado en estudios urbanos, y nos presenta su trabajo titulado Utopías y distopías en el sistema del transporte urbano, CETRAM Observatorio Ciudad de México. Sí. Entonces que estaban los jesuitas, los mexicanos, ¿Qué orden? ¿qué orden? Los franciscanos. Los franciscanos. Los franciscanos fue la orden que llegó y que tuvo la encomienda de evangelizar el noroeste de Yucatán. Entonces, una de las empresas, pues era un territorio vastísimo. El patrón de asentamiento de los mayas es disperso, a diferencia de lo que ellos conocían, ¿no? Un centro y alrededor todas las viviendas. Entonces, ese patrón de dispersión les dificultaba evangelizar. Y fue una debilitación, ¿no? Como hacía hacer un chat ceremonial de que es Sadhana. Entonces fue una debilitación. Exacto, total sincretismo religioso se formó en Izamal. A raíz de todo esto, lo que hacen es juntar a las personas, que fueron las famosas reducciones que llevan a cabo los franciscanos, juntaban a la población en ciertas cabeceras, ¿no? O cacicazgos, algunos de origen prehispánico, otros los formaron ellos en los cruces de caminos o lo que daba a la mano para poder realizar esas visitas y tener un control y un orden. Básicamente la guardianía de Izamal se forma para tener un control y un orden de la población y poder evangelizar. Por esa razón es que se juntaron esas comunidades dentro de este círculo que marqué en el mapa, que era la guardianía. Y por esa razón la distancia, que era caminar máximo 2 horas, porque lo hacían así, caminando llegaban a la población de visita y pernoctaban. Entonces, lo importante de todo esto es la producción arquitectónica que se genera a raíz de esta actividad, que son estas capillas de visita, que después se van modificando hasta convertirse en lo que vieron, que son templos. Pero es muy visible la parte originaria, que es la capilla primitiva del siglo XVI, y lo que posteriormente se construyó. Y yo lo que te iba a preguntar, ¿qué significa guardianía? Bueno, ¿qué implica el concepto? El concepto como tal abarca un territorio que va a ser administrado, porque de hecho utilizaban esa palabra, administrado por una serie de frailes, ¿no? Para poder dominar y controlar a la población y evangelizar. Por esa razón es que se forman distintas guardianías. Les comentaba que algunos pueblos antes pertenecían a esta y en el siglo XVI pertenecían a otra, ¿no? En este caso era una que se llamaba Texcoco, pero ahora evidentemente todas las condiciones, ¿cómo se le llama? Políticas, ¿no? Cambian al convertirse Izamal en un municipio. Algunas de esas comunidades quedan fuera y otras llegan a formar parte. Pero finalmente
Sí, pero yo estoy tomando como base el plano de Schultz, por eso le hice mucho énfasis al plano de Schultz, porque ese fue el plano original de las guarderías. Sí. La primera, ¿tiene un estimado del daño arqueológico y ecológico que tienen Tren Maya sobre esta zona? Escrito no, pero todos bueno, sabemos que sí. Sí ha habido mucho daño. No te sabría decir datos exactos de los temas naturales, ¿no? Del tema de la naturaleza, pero sí lo que ha pasado con el tema patrimonial, ¿no? Que a pesar de que iban brigadas de Lina adelante o detrás, ¿no? De todo ese que a la par se iba haciendo todo, finalmente mucho de lo que supuestamente se conservó, se recuperó, no se sabe dónde está, no hay inventarios, no hay un lugar donde se pueda claramente verificar que se están recuperando cosas o guardando. Es más, no se sabe ni qué manejo se les está dando. Y me hizo una pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la recuperación de espacios históricos que ha habido para la preservación? Por ejemplo, en San Miguel de Allende, en otras partes del mundo, se toman espacios históricos protegidos por la UNESCO, protegidos por tu gobierno, y se les da otro propósito, ya sean como restaurantes, como galerías, Sí, como ABA, sí. ¿no? Entonces, ¿crees que es una solución, no? Digo, ya que se va a hacer relativamente turístico con el paso del tren, que una forma de conservación sea esta recuperación de ¿no? Podría ser, aunque hay rápidamente lo menciono para no quitar mucho tiempo. Sí. El caso, no sé si conozcan Valladolid. Valladolid es un destino ya muy cercano a Cancún y por su misma cercanía está sufriendo un proceso de gentrificación, Sí. que también ese es el lado opuesto, ¿no? Y Izamal todavía no llega a eso. Izamal todavía conserva muchas de las cuestiones originarias, ya modificadas algunas, pero el sincretismo religioso permanece. Y está corriendo el riesgo latente de que al paso del Tren Maya, porque tiene una estación ahí en Izamal, se convierte en un Valladolid y se pierda toda esta cuestión. Esa es una línea bien delgada. Sí, claro. ¿Cómo hacemos para que entonces el patrimonio se conserve? ¿No? Porque no nada más son las capillas, nada más les mencioné esa parte, pero está toda esta parte de la misma ciudad de Izamal en la que está mezclado, todos los restos arqueológicos están mezclados. Ustedes pueden ir caminando en una calle de Izamal y de repente ahí está el basamento piramidal y no tiene ni siquiera una barra de contención, nada. Libremente todo el mundo entra, sale, es decir, que quedó una amalgama de verdad entre monumentos históricos. Bueno, sí. Lina es famoso, ¿no? De algunos arqueólogos nos han platicado que a veces que dicen mejor filosa. Sí, claro. No hay dinero. Hacemos porque no hay. Es mejor dejarlo. Y ese es un caso muy específico, muy especial de Izamal, porque el patrimonio, la misma gente está conviviendo con el patrimonio todos los días. Tu casa puede ser vecina, la barda es parte del basamento piramidal. Así es. Entonces es una cuestión en la que no hay perímetros marcados de protección, no hay nada. Entonces, y yo les estoy hablando de las capillas, ¿no? Que es un caso, pero el patrimonio de Izamal en la parte central o lo que sería el primer cuadro histórico, el que está más latente de destrucción es el prehispánico. Pero es delgada la línea, porque evidentemente están llegando muchas restaurantes, cafeterías, etcétera, pero en Valladolid todavía, ¿no? Se ve, pero acá todavía no pasa eso. Todavía no, entonces estamos como a tiempo de formular herramientas para saber cómo lo vamos a manejar. Y, por ejemplo, en parte de la documentación hay modificaciones, tienen planes de desarrollo urbano. Sí hay plan. ¿Cuál es la postura de la política? Porque cuando ven un proyecto tiene ciertas semejanzas abordadas de diferentes maneras, pero es preocupante que llegue el turismo como un elemento que busca ganar dinero para unos cuantos sin importar el patrimonio, y a veces las políticas públicas van acompañando esta intención. ¿Y qué posición tiene la población local? Sí tienen un programa que está muy enfocado más a cuestiones políticas y sociales. Desafortunadamente, en cuanto al patrimonio, no hay un planteamiento serio ni claro. No lo hay, realmente. Y para empezar, el tema del Tren Maya, ¿no? Que pasó y muchos arqueólogos estuvieron reclamando y mandando cartas y haciéndose presentes, porque realmente partiendo es un SACB completo. Entonces, partiendo desde ahí, es que no ha habido un plan realmente. La población, ese es otro punto. Desafortunadamente hay mucha ignorancia
del valor que posee el lugar que están habitando. Entonces muchos de ellos optan por querer que su lugar se vuelva un Valladolid, ¿no? Porque llega turismo, porque llega el turismo extranjero y los dólares, etcétera. Entonces, la preocupación es esa, que si no hay planes y programas claros, y aparte del desconocimiento de la misma población, pues se requiere desde difundir primero el valor que tiene y concientizar a la población primero, y que ellos mismos luchen también por su lugar. Y evidentemente, bueno, no posterior, sino yo creo que a la par, toda esta cuestión de políticas públicas, ¿no? Que desafortunadamente sí no ha habido apoyo todavía. Entonces, pues Sí, finalmente más bien la política es fomentar el turismo. sí, fomentarle, como decía, pues, sin importar o sacrificando el matrimonio, ¿no? Porque finalmente lo que promueven es la ciudad de las tres culturas. Si ustedes teclean en Google, la ciudad de las tres culturas, la ciudad amarilla, y lo que promueven es eso, ¿no? Pero es más que eso, o sea, es un área riquísima, no solo, como decía, no solo para Izamal, sino para Yucatán, y como parte de la misma historia de la evangelización que se llevó a cabo aquí en nuestro país, ¿sí? Bueno, lo que fue Nueva España. Bueno, un poco en consonancia a lo que presenta mi compañera en cuanto a las infraestructuras, investigación. Actualmente ya estoy cursando el último año del doctorado en estudios urbanos y apunta hacia no solo una metodología, sino una forma de interpretar y estudiar el espacio, ¿no? Entonces, yo tengo como objeto de estudio el Sistema Observatorio, que apunta a ser uno de los nodos de transporte multimodal más importantes que se ha venido gestionando desde el periodo de Peña Nieto hasta ahorita con Claudia Sheinbaum, ¿no? Es una obra que ha ido sumando y sumando proyectos, pero que no cuenta con un plan estructurado que los conjunte todos y que se vea que esto estaba previsto que fuera así. Por el contrario, es una serie de proyectos que fueron surgiendo en cada gobierno para sumarle a esta gran obra, ¿no? Precisamente es de uno de los renders de TEN Arquitectos, que fue una de las empresas que estuvo concursando para la obra, ¿no? Para el proyecto. Y tiene que ver mucho con esta visión que se tiene del espacio como un lugar donde se pueden proyectar proyectos que desatienden todo alrededor, ¿no? O sea, se ve bien bonito, se ve moderno, pero ¿qué va a pasar con todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, no tan actual, estas son como una de las bahías del transporte concesionado versus lo que se proyecta que se construya o que sea ya el tramo observatorio. Bueno, parte de mi planteamiento del problema es de que no hay como tal una historia que se haya hecho de cómo surgieron estos CETRAM, ¿no? La figura aparece ya como tal un centro de transferencia modal en la ley ya hasta entrado este siglo, ¿no? Pero no hay tampoco una construcción de y cómo se fueron generando estos centros de transferencia modal. Entonces fueron, prácticamente me tocó hacer como la chamba historiográfica de decir que estos se generan a partir de los nodos que se produjeron al empezar a construirse las estaciones del metro. Entonces están ligados a la historia del metro misma, ¿no? Y en estos puntos, digamos, han sido muy polémicos porque todos los ubicamos y nos remitimos o nos remiten a la idea de que hay inseguridad, deterioro, deficiencia de infraestructura, saturación de transporte, desorganización, comercio informal, sin que no hay una legibilidad visual en cuanto empezamos a transitar en esos espacios. Ojo, en la mayoría ya ha habido casos de renovación como en el Rosario, que se produce otro tipo de sensación. Y hay una accesibilidad limitada, o sea, está pensado
para la mayoría de los peatones, no así para, por ejemplo, la movilidad de cuidados, las personas que tienen que usar silla de ruedas, las embarazadas. Entonces está pensado este tipo de infraestructuras para el grueso de la población que se puede mover con facilidad. Por lo tanto, mi objetivo fue analizar desde un enfoque urbano, antropológico, y la antropología de las infraestructuras, cómo es que se está dando este tipo de grandes proyectos, ¿no? Y equipararlo metodológicamente con la teoría de Lefebvre sobre la producción del espacio, donde él nos habla de que la producción del espacio se analiza a través de tres formas, ¿no? De una dialéctica. Los espacios concebidos, que son los que proyectan los urbanistas y arquitectos, las prácticas espaciales, que son los usos cotidianos que nosotros le damos, y los espacios de representación, que son estos espacios apropiados y cargados de significado que surgen a partir de esa apropiación. Yo lo equiparo o lo hago una analogía con la utopía, la distopía y la heterotopía. La utopía como esta proyección, la distopía cuando se enfrenta con la realidad, y la heterotopía es un concepto de Foucault que apunta hacia la construcción de un tercer espacio. ¿Qué pasa cuando, cuando ya está en uso y cómo ese uso puede transformar ese espacio en otra cosa? A partir de ello, construí mis capítulos que coinciden con estos tres: las representaciones, las prácticas y los espacios apropiados, o la utopía, la distopía y la heterotopía, para contestar las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo se definen? El primer capítulo, ¿cómo se definen y comunican estos objetivos de modernidad y desarrollo en los documentos, planes y programas oficiales asociados al proyecto? Que es la representación de cómo desde el gobierno se proyectan estos espacios. La metodología que estoy usando es revisar todos los documentos oficiales asociados a la proyección de esta infraestructura, que son los planes de desarrollo, los documentos de planeación, las propuestas de infraestructura, recopilarlos, analizarlos, pero también nutrirlos con cómo lo lleva la prensa. O sea, cómo lo comunican los canales de YouTube que se dedican a darle seguimiento, por ejemplo, a infraestructuras que implementa el gobierno en todo el país. ¿Qué es lo que se está diciendo, por ejemplo, en las redes sociales de estas infraestructuras? Y en cuanto a lo legal, es analizar desde la Constitución hasta las ordenanzas más pequeñas en cuanto a la proyección de este tipo de infraestructuras, y analizarlo no solo ahora, ¿no? Sino en el tiempo. Entonces, esto está en construcción, me ha dado para nutrir esta línea del tiempo y ver cómo se va engrosando y cómo primero se anuncia la infraestructura y luego se hace el plan. Entonces, esta serie de contradicciones me da para explicar cómo es este espacio idealizado, cómo cada gobernante a partir de cada periodo, e incluso por partido político, cómo la infraestructura va sirviendo para justificar proyectos que sirven para enaltecer de alguna manera su periodo gubernamental. El segundo apartado tiene que ver con cómo la gente se apropia de estas infraestructuras, qué impacto tienen en su vida cotidiana, pero era fácil hacerlo a partir de la etnografía y la estoy usando en la etnografía. Pero me encontré con otra herramienta que Lefebvre también utiliza, que es el ritmoanálisis. Analizar cómo los ritmos de la infraestructura misma alteran el ritmo propio del usuario y del visitante. Entonces, cómo se van empalmando diferentes ritmos a partir de diferentes épocas del año. No es lo mismo cómo nos movemos cuando llueve, cuando hace frío, cuando es temporada vacacional, cómo se interrumpió el ritmo ahora que tuvieron que hacer infraestructura, pero aparte la infraestructura misma tiene un ritmo. Entonces, este análisis a partir de los ritmos está siendo muy productiva, porque no es solamente sentarme y ver y levantar un diario de campo, sino que encontrar la forma de grabar los ritmos y hacer time lapse
de cómo se van alterando esta movilidad. Y es una forma muy dinámica precisamente de cómo analizar la movilidad. A mi investigación va en esta parte y parte de esta, por eso le preguntaba al primer ponente que cómo lo ha hecho con la fotografía etnográfica, porque es un rollo en no alterar lo que estás observando, pero una cámara es demasiado invasiva y altera, o sea, este tipo porque uno está grabando, porque está tomando fotos y eso. Entonces ha sido un rollo ocultar la cámara, para que la vida siga, pero yo siga siendo parte de esa vida. Entonces, he logrado videos buenos, pero a veces estar todo el día y lograr como 20 minutos de buen análisis. Es así, y empezar a hacer contacto con la gente, y entre más tiempo pases ahí te das cuenta que aparecen cantidad de personajes y de situaciones y de microsituaciones que están al margen de, por ejemplo, de la infraestructura. Esta va a ser, por ejemplo, la pasarela de conexión con la terminal de autobuses. Y abajo se está dando otra dinámica, o sea, quise mostrar, son los comerciantes, son los que se van a parar también ahí ofreciendo trabajo de albañiles, son los que esperan a alguien, son los que van, por ejemplo, increíble porque los sábados va mucha gente con su regalo o llega con un regalo, o sea, van o vienen por una fiesta. Entonces, la tercera, bueno, perdón, me rezo un poquito. Parte de analizar, a partir del ritmo análisis, es analizar la polirritmia, que es los múltiples ritmos que puede haber, lo que les comentaba de la infraestructura, la gente, la euritmia, que es cuando diferentes ritmos se sincronizan, y la arritmia es cuando algo salta. Y él lo equipara con el ritmo propio del individuo. O sea, si puedes ubicar esos 3 ritmos en ti, podrías ser capaz de ubicarlo en el espacio. Y el último capítulo, que es ya la heterotopía, es ya analizar cómo esta infraestructura trastoca la vivencia cotidiana y cómo genera otros espacios. Pueden ser espacios de resistencia, de generar una nueva movilidad a partir de la que ya se está generando, o espacios marginales, perdón, que ya son como que espacios que se van a olvidar, que quedan fuera de estas proyecciones, que quedan fuera de la utopía y de la distopía. O sea, ya es un tercer espacio. Entonces, mi investigación sí apunta a construir, espero que al final apunte a construir una nueva forma de estudiar las infraestructuras, pero también una nueva forma de ver cómo se hacen los planes, porque parece una receta de cómo se planifica este tipo de infraestructuras, cuando podemos utilizar herramientas que nos podrían aportar más para que la gente se apropie precisamente de estos espacios, ¿no? O sea, vas a realizar infraestructura, sí, no hay pierde, pero ¿cómo hacemos que la mayoría de la gente quede conforme con lo que se va a realizar y no crear espacios marginales donde van a destruir algo de conservación, donde van a dejar o van a generar otra serie de problemáticas que no se van a atender y que finalmente quedan fuera del plan de esta visión utópica, terminan por fracasar? ¿Le quieren hacer alguna? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El render que mostraste fue el que ganó el concurso? No. De hecho, yo trabajé en el posterior a la elaboración del render de TEN Arquitectos. Sí. Se hizo un concurso para hacer el programa integral del Centro de Transferencia Multimodal. Yo trabajé en la elaboración de ese programa. Y después empezaron a llegarnos otros renders, que no es el de TEN Arquitectos. O sea, el render final ni siquiera está publicado. O sea, no se sabe. No, nadie sabe cómo quedó. O sea, yo puedo enseñarles los renders de cómo va a quedar, pero nadie
En los medios es público, no es público, ni siquiera saben cómo va a llegar. Muy probablemente por adjudicación directa, ¿no? Ajá. Entonces, en mi primer capítulo esa narrativa precisamente de cómo se dan esta serie de sumatoria de proyectos, bueno, vamos a sumarle, perdón, ya no les comenté que el proyecto será, vamos a sumarle el tren interurbano, la línea 12, la línea 1, la línea 9, se pensó en algún momento en el Metrobús, en el cablebús que pasa por Constituyentes, entonces así échale todo a observatorio. No, y los autobuses. Los autobuses, el paradero y todo esto. Y hay infraestructuras que sí necesitan realizarse, por ejemplo, la ampliación y la conexión de la línea 9 con línea 1. Es imprescindible que se haga. A nivel técnico, a nivel movilidad, a nivel de infraestructura, es muy necesario. ¿No? Son muy importantes en eso. Pero le estás cargando un montón a observatorio y luego le vas a poner locales comerciales y lo vas a intentar vender como un centro súper moderno, pero ¿dónde vas a desahogar tanto vehículo que va a llegar a este nodo, ¿no? Entonces es como llegar a un concepto de, ok, lo vas a hacer, pero ¿qué va a pasar con todo lo que no estás arreglando, como la imagen urbana, como los servicios, otra serie de infraestructuras que también son necesarias para la gente que vive en observatorio? Claro, sí. Aparte, el tema de los comerciantes es un tema que ya lleva muchísimo tiempo. O sea, atrás de todo este proyecto, ya lleva años ese tema del desplazamiento de los comerciantes ambulantes y todo. No sé si tú recuerdas o te tocó que había un puente, Sí, donde ahí cuando lo estaba. derrumbaron. Entonces. Bueno, antes de que lo derrumbaran, mucho tiempo estuvo clausurado porque todo estaba invadido de comerciantes. Y ese puente era como un paso muy directo de la terminal, cruzaba la calle y llegabas directamente al metro, ¿no? Después lo clausuraron, según para quitar a los comerciantes, no, para quitar a los comerciantes, todo fue para los comerciantes. Pero quienes llegaban a la terminal tenían que cruzar la calle y era un relajo para entrar al metro, ¿no? Pero igual los comerciantes se siguieron utilizando en la parte de abajo. En un momento los desplazaron y había ahí como mucha seguridad y todo, no los dejaban ponerse y se empezaron a colocar como en la misma calle. Después que empezó el proyecto ya otra vez los desplazaron, ahorita ya otra vez están. Sí, es que, o sea, el comercio ambulante es difícil de manejar. Sí, es complicado de manejar, pero yo digo, o sea, ¿qué no nos gusta? El comercio ambulante, y eso me lleva también a un poco a lo que la conservación del patrimonio, ¿para qué o para quién? El comercio ambulante no nos gusta porque es feo y está mal ubicado, o realmente no nos gusta el comercio que se está ofertando. Porque si hubiera un kiosco de Cielito Lindo, Starbucks, diríamos mismo. Entonces, mi cuestionamiento va de, ¿hay que incorporarlo o hay que desplazarlo o qué hacemos con él? ¿Es un mal necesario? Entonces, está la otra parte que también debe de ser escuchada, que es la del comercio ambulante, porque no creo, el comercio ambulante finalmente es la representación de políticas económicas más profundas que haya estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo comparo mucho observatorio con el paradero de Tacubaya. Es horrible, o sea, es horrible pasar por ahí. Yo cada vez que voy que tengo que desbordar para Tacubaya, digo, ¿habrá manera de incorporarlos? ¿Son un mal necesario o de plano gasolina y un cerillo y limpiamos todo, ¿no? Entonces, estoy como tratando de poner también esos dilemas en la tesis, porque no se vale solamente estigmatizarlos, sino ver cómo hacerlo de una mejor forma para todos. Claro, porque en el render que nos muestras, o sea, no aparece. Claro, y el render le da la espalda a las colonias feas, o sea, sí. Sí, o sea, nos muestras bajo la bandera de que la modernidad, ¿quién se opone a la modernidad? ¿Por qué no queremos ser modernos? Pero es una modernidad, pintada como de... Y exacto, pintada, no es real.
Hay muchas cosas, espero pronto terminarla. Bueno, tengo un año para terminarla y espero que convenza, ¿vale? Suerte. Continuamos con Sergio Guillermo Menéndez Varela, del posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. Su trabajo se titula De herramienta a método, integración crítica de la inteligencia artificial de modelos de lenguaje en la investigación. Más bien esto es como una investigación paralela que estoy haciendo en la construcción, tanto de mi tesis como de diversos productos de investigación que se han estado haciendo conforme a la maestría, ¿no? Inteligencia artificial, más en el aspecto académico, se vuelve como una emergencia, porque la inteligencia artificial tiene años dominando la industria y dominando la IP. Desde el ser muy sanitos con nuestro aceite de oliva extra virgen, hay una inteligencia artificial que detecta que sea extra virgen. Aquí mi compañero se ve y no va a dejar mentir, toda la construcción de autopartes, de inmobiliario, de muebles, todo está manejado por inteligencias artificiales en ensamblaje, que miden micromilímetros para que el mes sea exactamente como debe de ser, y el coche se ensamble correctamente. Los coches tienen inteligencia artificial para detectar fallos, pero en la emergencia de lo que es la cuestión académica, lamentablemente nos encontramos con un panorama un poquito bizantino. ¿Por qué? Porque entró las inteligencias artificiales a la academia, a la educación, e inmediatamente se entró en pánico y a prohibir, y a ver cómo la regulamos. Y es como, siempre he escuchado en la academia es la queja de que no, es que la tecnología avanza más rápido de lo que las personas pueden asimilarla. Bueno, pues esta es la oportunidad para precisamente asimilar el uso de las IA generativas dentro de la academia, porque es una herramienta. Quiero aclarar, aquí no voy a defender ni tirarle a nadie, solamente mostrar una opción de cómo hacer las cosas y una perspectiva de una herramienta. Unos académicos alemanes dirigidos por Deborah Weber-Wolf hicieron un estudio precisamente sobre los detectores de inteligencia artificial, que todos son muy famosos, y aquí usamos Turnitin y somos muy felices. Pues no es cierto. Todos fallan. Todos tienen, no alcanzan algunos, tal vez el 80% de fiabilidad. Entonces, ¿podríamos reprobar a un alumno o podríamos acusar a alguien de plagio por que parezca 80%? ¿Es ético? O sea, cuestionemos la ética de la inteligencia artificial, padre, pero es ético condenar a alguien por una herramienta que no te va a dar fiable. La misma doctora Wolf habla de que el uso de inteligencia artificial no es inético, pero de facto. Es más, lo vemos en la historia, lo vemos en la política. Cuando inactuamos como instituciones políticas prohibitivas y punitivas, rara vez, y con rara vez hablo de un porcentaje menor de 2 cifras, es funcional. Entonces, como estaba diciendo, como descubrió la doctora Wolf y sus compañeros, no hay una capacidad real para detectar una inteligencia artificial que sea válida. ¿Qué nos lleva a esto? Esto es una cuestión punitiva y prohibitiva. Entonces, realmente no tiene un uso académico a menos de que quiera ser la Santa Inquisición. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? En vez de estar peleándonos con la tecnología, que tiene sus precedentes, desde la revolución industrial, desde la electricidad, no sé si se acuerdan, había una imagen muy famosa en donde están así millones de cables y una araña del siglo XVIII, XIX, la electricidad terrible. Cuando salió Photoshop, también fue un escándalo en el diseño. Cuando salió Word, uy, cómo no. ¿No? Hay que establecer una cuestión muy clara. La gente debate mucho de, no, es que la autoría y es que el plagio. Y a ver, yo soy comunicólogo. Y como que la base de mi carrera, la frase es, definimos la forma en la que pensamos, como cultura, como individuos, como familias, como núcleos, por nuestro lenguaje. Nadie es dueño de las palabras. Nadie es dueño del lenguaje. Entonces, ¿dónde hay un plagio? En una cosa que es una herramienta, no una persona. No puede tener autoría una máquina. Y simplemente es un modelo de lenguaje que estadísticamente ensambla oraciones de acuerdo a un algoritmo. Entonces, no podemos bizantinarnos, como les dije,
y cerrarnos a las nuevas tecnologías, porque pues nos vamos a quedar atrás, ¿no? Y nos va a pasar lo de que sí, avanza la tecnología, más allá de donde estamos, pero pues fue obligación. Bueno, lo que les decía, no constituye una autoría, no puede tener autoría una máquina, y además decía un profesor en Diga que estamos comentando, es que las inteligencias artificiales con el potencial de Internet son todo el conocimiento del ser humano que lo puedes expresar ahí. Claro, no todo conocimiento es veraz, no todo conocimiento es liable, ni todo es válido. ¿Cómo podemos apropiarnos de la inteligencia artificial? Apropiarnos del corpus y la cuestión epistemológica. Por ejemplo, yo utilicé para esto ChatGPT, la versión 5, que está muy chistosa, pero bueno. Tú ya has leído tus textos, tú ya sabes, si tú sabes de qué estás hablando y qué quieres decir, la puedes controlar. Primero tienes que ponerle un corralito. ¿Qué textos estoy usando? ¿De quién? Textos propios. ¿Cómo escribo yo? ¿Qué términos uso yo? ¿Cuál es mi paradigma epistemológico que estoy manejando dentro del texto? Entonces empezamos a gobernar la inteligencia artificial. Ahora sí, hay que tener ojo el hallucination effect. El doctor Cosío define varios fallos que presenta la inteligencia artificial por su propia naturaleza generativa. Bueno, hay fallos en los que te va a dar fuentes que no existen, páginas que no existen, o de repente te va a empezar a hablar de un tema que no te ha relacionado, se confunde de tiempos con geografías. Esos son los hallucination effects. Es al final de una computadora. El trabajo, el resultado del output que obtengas de ese trabajo dependerá totalmente de ti, como dependerá de qué prompt metiste, de que tú sabes de qué tema estás hablando. Entonces, si te sale un hallucination effect, tú lo puedes detectar inmediatamente. También hay un prompt que utilizo mucho yo que detecta, se autodetecte sus hallucination effects y pongo una leyenda de RSR, información. Ojo, esto es una cuestión de 70% de habilidad. Puede también aparecer, pero como dije, si como académico sabes qué estás diciendo, qué quieres decir, inmediatamente en tú que te lo leas, te vas a dar cuenta de que hay algo que está. Vámonos a cuestión de cómo hacerlo viable, cómo podemos establecer, pues una sugerencia de cómo establecer una replicabilidad y una estructura ética de cómo se usa. Primero, replicabilidad nunca va a ser exacta, jamás. Es como un estudio cualitativo. Puedes utilizar los mismos textos, puedes utilizar instrucciones similares o parecidas, nunca va a ser exactamente igual porque al ser un algoritmo generativo y también te estudia a ti mismo, cómo escribes, cómo hablas, cómo piensas, no se va a hacer exactamente, puedes hacer exactamente la misma pregunta a ChatGPT y a DeepSeek, te van a dar la misma información probablemente, pero diferente. La redacción va a ser diferente de cómo se han entrenado cada una de estas inteligencias artificiales. Un comentario propio es que en mi experiencia de estar en el entrenamiento de la inteligencia y estarle alimentando textos, escribiendo, corrigiendo, yo también estoy aprendiendo lo que estaba investigando, lo empecé a entender más. De hecho, me enfrenté en algún momento un texto de Edgar Morán que decía, yo no entiendo nada, y conforme lo fui conversando con la inteligencia artificial, lo fui entendiendo y me fui apropiando de ella. Me fui apropiando de la herramienta. Por otro lado, ¿cuál es mi recomendación para la cuestión ética? Algunos dicen, no, es que guarda todos los prompts. Y dije, esa es la cosa más ociosa que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque los prompts pueden llegar a ser mucho más largos que la tesis, que el artículo. Es una cuestión terriblemente ociosa porque a veces hay prompts más largos que el texto que quieras copiar. Mi recomendación es hacer un adendum al final de cómo se utilizó la inteligencia artificial. Se utilizó para corrección de estilos, se utilizó para procesamiento de datos, para recuperación de datos. Cuando uno tiene los textos que tú creas, la producción me la cambiaron. Cuando uno tiene sus textos en subidos en la conversación o en el proyecto, porque tiene esa capacidad de ChatGPT, tú puedes decir, me acuerdo que Lacan en una página hablaba del je moi y el valor simbólico. A ver, búscale dónde está. Me dice, pues la cita es esta página está. Y tú puedes irte a tu texto y quitar lo físico y decir, sí, aquí está.
Enseñarle a escribir. Si dice todo el lenguaje del mundo, bueno, ¿qué dices también? Enseñarle estructuras de párrafos. Enseñarle cómo tienes que enumerar. Rápida experiencia. Yo soy ambidiestro, pero estudié toda mi vida en escuelas católicas. Desde de kinder a preparatoria. Entonces era, escoge una, no puedes usar las dos. Entonces, 2 años de mi vida vivía así, amarrado así. Obviamente, con esta mano no puedo hacer muchas cosas porque nunca la entrené. Todo lo demás, y todo lo que es digital, pues escribir aquí, pero aprender a escribir, dibujar, jamás. ¿Por qué? Porque nunca lo necesité. ¿A qué voy con esto? Personalmente, tengo dislexia, TDA, neurodivergente como mucha gente. La inteligencia artificial es una herramienta fascinante y maravillosa para entenderte a ti mismo. Ejemplo, la autora Blanca, el primer ensayo que entregué en la maestría fue un caos. Y de aquí, y de acá, y de allá, y allá, y lo leías y no entendías nada. Cuando empecé a utilizar la inteligencia artificial y descargar yo mis ideas, me ayudara a la redacción de estos textos, obviamente con los parámetros que se han hablado, yo mismo generé un traductor, yo mundo. Yo entendía mis ideas mejor y podía expresarlas. Entonces, bueno, cierro con esto. No siento que ser punitivos, que ser prohibitivos con algo y quedarnos atrás intelectual y tecnológicamente es un desperdicio de tiempo. Es mejor apropiarse de las herramientas, los que son maestros, enseñarles a los alumnos a usarlas. Quien más se quiere hacer trampa va a ser trampa, pero se va a notar. Si tú lees un escrito hecho con inteligencia artificial, vas a encontrar las hallucination effect. Esta es una herramienta que también es, lo que eran un poco los maestros, una herramienta que te diga, 80% de inteligencia artificial. Ok, va, 80% de inteligencia artificial, pero ¿qué tal que el alumno es como yo? Que se ayudó a redactar el texto con inteligencia artificial. ¿Hay un Illuminati con eso? Hay un uso en el que yo necesite corrección de algunas palabras que escribo al revés o que me ordenen las ideas. La autoría es mía. Es una máquina, es una herramienta, es un Word muy avanzado. Y así lo tenemos que tratar, como una herramienta. ¿Quieres demostrar que tu alumno sí hizo la tarea y sí escribió, aunque sea con inteligencia artificial? Pues no. Si se lo sabe, es que lo hizo, aunque lo ha hecho con inteligencia artificial. Muchas gracias, cierro con esto. Preguntas o comentarios comerciales. Como estás diciendo, yo estoy de acuerdo contigo, que es una herramienta. El comité en un caso, ¿no? Corrieron el comité y todos los que dicen, quién sabe qué, ¿no? Comentario rápido. No, La doctora Wolf checó Turnitin. Tiene 60%. por eso. No, es que, y yo les dije, yo estoy coordinado. Yo no tengo nada en la legislación universitaria. Nada. Está escrito en inteligencia especial y no puedo sancionar. Lo que ya no lo querían. Entonces me rechazaron uno, se otro, pero yo, aparte, lo felicitó el comité, porque las ideas eran brillantes, ¿sí? ¿Sí? Como dices tú, a lo mejor le ordenó las palabras. Sí, exactamente. Sí. Pero el comité lo felicita, todos los doctores, de 3,5 años, lo felicitaron por sus ideas innovadoras hacia dónde íbamos. ¿Sí? Pero a la hora que se va el jurado, le dice el jurado, no, es que copiaste con inteligencia artificial. Fue uno de los casos que tuve que jugármela sin un jurado, porque un jurado no aceptaba. Dije, pues tiene mayoría, después tiene derecho a examen. Y lo presentaron el examen. Y tengo otro caso que es interesante, porque es el jefe de patología del Instituto de Cancerología, que es un viejito, tiene 85 años. Es como el doctor Pausen, sabe. Y dice, ahora estoy enamorado con el metano. Trabajo y le digo algo y es trabajo y le digo algo y es. ¿Por qué? Él es mi espíritu. Porque es una herramienta para él. Él sabe tanto que sabe que preguntar. Exactamente. Si tú sabes qué estás haciendo, Él se va a dar shit. Pero si tú sabes lo que quieres. Exactamente. El cuate es el emérito, es mi emérito. Y me dice así, pues, y ya tiene 85 años, dice, ahora estoy enamorado de Meta. ¿Por qué? Porque trabajo con Meta. Estoy haciendo aquí, tiene su electrónico y todo. Le pregunta a Meta, checa la referencia. Entonces, y dice, la persona de Chile siempre ayuda. Y lo saca un ratito. Sí. Si tú sabes lo que quieres hacer, a eso vas a llegar. Si no tienes idea, obviamente va a salir un desvarío impresionante. Sí, que me va a hacer una cosa absurda. Y me metieron a decir que ahora sí sería impuesta. No quería preguntarle. Gracias. No sé.
Quería comentar, no contigo, sino con el grupo. A lo mejor, no sé si Roberto lo sepa, trabajo mucho con personas con neurodivergencias. En la licenciatura ha sido un pain in the ass, porque sí, ahí los tienes que sí, o sea, sacas el integral en 3 trimestres o ya no salieron. Y el problema es que pasan ellos y se frustran mucho. Y tú también, el 60-70% de las asesorías corrigiendo estructura y forma, cuando para muchos de ellos eso lingüísticamente no va a estar accesible. Creo que el uso de estas herramientas nos ha permitido que gente que tenía limitantes, que gente que quedaba marginada y en muchos casos segregada, en efecto puede estar haciendo otras conexiones, un trabajo creativo, etcétera. Y es como si tuviera un asistente, o sea, como si te tocara trabajar con el castroso del salón, que anotó todo, que no se le olvida nada y que sí es bien ordenadito, no aporta nada, no es capaz de juntar, tiene todo y lo estructura. Creo que eso ayuda a muchas personas. Y este es uno de los proyectos que es un caso así, pero con todos los disclaimers que nos señala Sergio. O sea, ciérrenla, piensen las cosas que, como el efecto de alucinación, que no está resolviendo y alimentenla su trabajo. Porque sobre todo con personas con neurodivergencias como el TDA, le permite que vayan haciendo sus fichas de trabajo y a lo mejor son un gran caos, pero ahí las podemos ordenar más fácil. Y no perdemos el trabajo, no solamente no perdemos el trabajo. Aquello que sí pueden hacer, que sí logran conectar, que alcanzan a ver de otra manera, que luego otras personas no ven, porque no los está violentando con ¿qué fuerzas tienes que armar el párrafo si esas personas no pueden pensar linealmente? O sea, la verdad creo que en ese sentido, como herramienta didáctica, también los asesores deberemos meternos en eso. No todos los estudiantes lo necesitan. No todos los estudiantes lo necesitan. Hay algunos que escriben, no tienen problema, pero cada vez son menos. Sí te puedes aventar la exploración dentro de la misma inteligencia artificial. Hay unas mejores que otras para eso. Por ejemplo, ChatGPT. Ahora en la versión 5 sí es mejor, pero Perplexity para buscar fuentes de eso es más certera. Yo personalmente prefiero tener mis textos, pero yo, si es físico, hago una cosa que se llama Scrapyard, donde pongo vacío mis citas que me utilizaron y comento qué es cada una, y eso lo alimento la inteligencia artificial. Le pongo el corralito para que no se me salga del bacal y me invente cosas. Es que aquí sí le hemos cerrado. O sea, le metemos los textos que estamos trabajando, físicos en PDF, los artículos que atrapamos y le pasamos, etcétera. Con eso trabaja y no le dejamos meter nada de otro lado. Ya en una exploración mayor, tenemos que ver los parámetros para permitirle un poquito más de flexibilidad, sobre todo si puede tener acceso a bases de datos que sí valgan la pena. Continuamos ahora con la arquitecta Rosa Angélica Becerra Bravo, de diseño bioclimático, y el título de su trabajo es Recomendaciones de diseño arquitectónico basadas en los sistemas pasivos de la arquitectura tradicional y colonial de Todos los Santos, Baja California Sur. Adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre una metodología de análisis en la arquitectura tradicional para detectar sistemas pasivos y determinar de qué manera esos sistemas pasivos de climatización se pueden implementar en la arquitectura contemporánea, en el caso de Todos Santos, Baja California Sur. Bueno, entonces la presentación está estructurada de manera que primero vamos a ver una breve introducción y contextualización del caso de estudio, luego vamos a mencionar el objetivo general de la investigación, metas y objetivos específicos para pasar a la parte medular, que es la metodología y el proceso de investigación aplicado a este caso. Y luego les mostraré brevemente la etapa actual de la investigación, las que ya se han realizado, las que están por hacerse y una reflexión final sobre la aplicación de la metodología en esta investigación. Como introducción, pues les decía que vamos a ver estrategias de climatización pasiva en la arquitectura tradicional.
en Todos Santos, Baja California Sur. Considero que la arquitectura tradicional en general contiene saberes valiosos que se pueden rescatar desde el enfoque metodológico de la arquitectura bioclimática para buscar estrategias que se apliquen a la arquitectura contemporánea y de algún modo buscar que se reduzca la necesidad de una demanda eléctrica para sistemas activos. Pero para producir este conocimiento de estrategias replicables es indispensable un diseño metodológico que nos permita identificar, comparar y evaluar las cualidades térmicas y espaciales en dichas edificaciones. Como contextualización, les comentaba, es un pueblo que se llama Todos Santos, que está ubicado en La Paz, en Baja California Sur, en el paralelo 23, que es donde cruza el trópico de Cáncer. Entonces, esa ubicación le da ciertas cualidades climáticas que vamos a ver más adelante, y pues está muy cerca del Océano Pacífico. Bueno, les dejé fuera un montón de información sobre los antecedentes históricos del pueblo, porque nos vamos a enfocar en la parte bioclimática, pero como comentaba la compañera de estudios urbanos, este pueblo también presenta situaciones en las que turismo de playa ha creado crecimiento demográfico en años recientes. Desde su fundación hasta 1990 había mantenido una mancha urbana que prácticamente no tenía cambio, muy pequeña, unas 15 cuadras, el cuadro histórico, y a partir de que empieza a llegar el turismo extranjero y luego nacional, ha crecido de tal forma que el pueblo no tiene suficiente abastecimiento de energía, junto con otros problemas de patrimonio que pues aquí no vamos a abordar, pues se ha visto desbordado. A diferencia aquí, la gente local está muy preocupada por lo que está pasando con su patrimonio. Yo estoy yendo al pueblo desde el 2016 aproximadamente y me ha tocado ver, e incluso también es parte de la premura de desarrollar la investigación, cómo se ha ido perdiendo arquitectura tradicional, que es la que quiero estudiar. Fui recientemente y resulta que algunas viviendas que yo quería monitorear ya están demolidas, algunas parcialmente y otras totalmente, porque se está dando paso a otro tipo de arquitectura contemporánea en la que se utilizan sistemas constructivos como acero, tabla roca, que son ajenos y tienen ciertas implicaciones de las que a veces la gente no es consciente. Entonces, la investigación la estructuré en 6 etapas que van desde el conocimiento básico, identificar, hasta el más complejo, que es crear. Y aquí en este esquema les ilustro las etapas junto con el objetivo y meta específico y los instrumentos que estamos esperando lograr de cada etapa. La de identificar es la que se generó el marco conceptual y el estado del arte, que busca explicar estos conceptos que dan sustento a la investigación que estamos desarrollando. Para luego pasar a la parte de comprender, donde estamos reconociendo el contexto histórico desde su medio artificial, natural y sociocultural, para pasar a una etapa tercera que consiste en aplicar conocimientos adquiridos. Es en la etapa en la que se desarrolla el análisis climático y el análisis bioclimático, partiendo de estos antecedentes de análisis de sitio, para luego pasar a la etapa de analizar. En esta etapa ya va a haber un levantamiento de arquitectura que consideramos tradicional y colonial, para poder analizarla, descomponer sus partes, encontrar las estrategias, y luego en la etapa 5, evaluarlas mediante sistemas de simulación energética, y el objeto final de la investigación va a ser un manual de estas estrategias, cómo se podrían aplicar a la arquitectura local, indistintamente si es de estratos altos o bajos. Esa es la idea de la investigación. Luego les presento el esquema en el que presento la metodología, cómo se estructuró, porque en el anterior era un esquema lineal, pero realmente la investigación no ha sido tan lineal. Partimos de la etapa 1, en la que definimos los objetivos, para luego realizar el estudio del entorno, y luego, pero también, o sea, como que no es tan lineal, sí ha habido un traslapo entre las etapas 1 y 2, 2 y 3, mientras desarrollábamos el análisis de sitio basado en documentación gráfica y en recursos de Internet. También fuimos haciendo el estudio climático. Yo soy estudiante de la maestría, terminé el tercer trimestre en diseño bioclimático, y a lo largo de los seminarios de diseño fui desarrollando la parte del análisis climático, porque sí había que conocer la herramienta y la metodología propia, y también el catálogo arquitectónico, que se relaciona un poco en la manera de hacerlo, como mencionabas, basándonos en el catálogo de Lina, para identificar cuáles son los edificios que tienen un valor histórico-cultural, y aparte una visita al sitio, porque hay mucha arquitectura que tiene relevancia, pero no está documentada, o la que estaba documentada ya no existe. Y bueno, ahorita estamos en la etapa 4, que de toda esta investigación se va a vertir en unas fichas que ahorita más adelante les muestro, para encontrar justo las estrategias bioclimáticas, por un lado las que nos dicta la academia, el diseño bioclimático per se, y cuáles sí están realmente en la arquitectura tradicional.
Luego vendrá la etapa 5, que es la de evaluación, y la etapa 6, con el desarrollo del manual de estrategias para publicar. Bien, ahora paso a la muestra de lo que ya hemos hecho. Ya hemos desarrollado el marco teórico, que es el que fundamenta, mantiene conceptos como la reinterpretación de la arquitectura tradicional desde el enfoque de Guerrero Vaca. Retomamos a López Morales, pero también incorpora a la doctora García López, que es bioclimática, pero también tiene este enlace con la arquitectura tradicional, que ha sido realmente el meollo. ¿Cómo vinculamos toda la parte científico-tecnológica con la parte tradicional, que tiene que ver mucho con lo sociocultural, y encontrar un equilibrio para que la tesis tenga sentido? También analizamos el concepto de tipología arquitectónica, ya que el pueblo no tenía como tanto estudio y caracterización, y había que identificar las variantes de arquitectura tradicional. No todo es igual, ni de escala, ni de uso y función. Las metodologías de análisis bioclimático, que son las que hemos estado viendo a lo largo de los trimestres en posgrado. Puedo mencionar autores como Yay, Giboni, Sokulay, Víctor Fuentes, que nos da clases aquí, y también incorporar la parte que menciona Norbert Schull sobre el sentido del lugar. No perdernos tanto en lo como tecnológico, siempre tratar de vincularlo, en este caso con la población, como con algo que les da sentido, y usar la bioclimática como herramienta. Estrategias de confort térmico pasivas, como Königsberger, estudio de arquitectura en climas tropicales, como caso de estudio, y sostenibilidad energética y normativa, porque a lo largo de la investigación, una vez que tengamos las estrategias, las vamos a cruzar con qué es lo que dice la norma que se aplica actualmente energéticamente, y si esta norma tiene mucho que ver con la arquitectura, que a veces es el 90% de la arquitectura que se produce nacionalmente, las casas, la de a pie. Y por último, también cómo, es un poco reiterativo, pero es la parte importante, la que a mí me importa, es cómo esto a la gente local le funciona como una herramienta para defender su patrimonio. Bueno, aquí les muestro brevemente el resultado de la etapa de análisis de sitio, en donde consultamos acervo documental. Curiosamente, para beneficio de la investigación, en el pueblo están trabajando un PDF en el que viene mucha de la información consultada, sobre todo en la parte de análisis del sitio en el medio natural, de donde obtuve estos datos, y en tesis de investigación de nivel maestría y doctorado es en las que he recurrido al análisis histórico. Se estudió específicamente esta manzana de aquí, que es la que comprende el núcleo central del pueblo. Se estudiaron usos de suelo, la traza urbana, los edificios representativos históricos, el estado actual, que es todo lo que ha crecido el pueblo, con arquitectura poco ajena en cuanto a identidad cultural, porque también tienen la buena o mala suerte de que al estar tan al norte, mucha gente, tanto de Canadá como de Estados Unidos, tiene casas temporales en este lugar. Entonces, pues se está dando una especie de sincretismo contemporáneo de una manera, pues pareciera que desordenada, y a la vez hay mucha gente externa que le interesa adaptarse al lugar. Por eso creo que es importante rescatar lo que ya existía. Respecto al análisis climático, les muestro un poco cómo ha sido el proceso. Aquí usamos una herramienta que se llama Bioclimatic Analysis Tool, que es una hoja de cálculo configurada por Víctor Fuentes y un alumno suyo de posgrado, en la que vertimos datos de las normales meteorológicas. Hay una en el centro de Todos Santos de la que recabamos temperaturas anuales máximas, medias y precipitación, se interpolan y nos dan los meses con máximas de temperatura, de lluvia, y al final nos dice que, basado en la clasificación climática García-Köppen, que es un clima seco muy extremoso. También hicimos análisis de las gráficas solar de viento. Esta misma hoja de cálculos nos da las gráficas horarias de temperatura, de radiación solar y de humedad relativa, en donde, pues aquí vemos lo amarillo implica que está fuera de zona de confort, y lo azul bajo, por debajo de la zona de confort. Entonces es un lugar que tiene un clima complicado porque o hace mucho calor o mucho frío, y rara vez está dentro de la zona de confort. Por eso es muy importante buscar la eficiencia térmica, pues en medida de lo posible, sin depender de aires acondicionados porque están las fotoceldas como solución. Pero pienso que es a veces más económico y al alcance de la gente tener elementos que generen confort sin necesidad de tanta energía. Ahora, de este análisis es importante resaltar que como estrategia primordial, ya documentada hasta ahorita y eficiente, es la inclinación de la traza urbana. A pesar de que tiene una traza ajedrezada, no está de norte a sur como en la mayoría de las ciudades, sino que está inclinada a 45 grados, y eso hace que las fachadas no sean franjas sur
ni francas norte, entonces es más agradable al no recibir tanto sol durante todo el día y aprovecha los vientos que provienen en la mayoría del lado oeste del mar. Entonces, pues ahí hay un primer hallazgo importante que documentamos. Y desafortunadamente la parte nueva del pueblo, que se llama, lo identifican como Nuevo Todos Santos, no tiene ni esa traza ni esa orientación, y es a donde llegan los extranjeros generalmente. También hicimos un análisis de tablas de Mahoney, en las que identificamos estrategias aplicables, o sea, las estrategias que debería de tener la arquitectura local, que son patio compacto, configuración compacta, poca o nula ventilación, porque el aire exterior es muy caliente, aberturas pequeñas, y estas aberturas deben estar sombreadas parcial o totalmente durante todo el año, así como materiales con alto retardo térmico para la envolvente, que es piso, muros y la cubierta. Pero ahora, ya que tenemos este previo, sí, hay que responder la siguiente pregunta, si toda la arquitectura tradicional o la mayoría cumple con estas estrategias. Para responderlo, hicimos un mapeo, primera instancia, ayudados de Google Maps y Street View para identificar las tipologías de arquitectura, y encontramos todas estas variantes, aunque muchas de ellas las bautizamos, por así decir, como arquitectura colonial, que es una arquitectura más robusta, que tiene influencias del Mediterráneo, con losa plana, este tipo de ventanería. Está hecha de adobe, cubierto con cal o de ladrillo aparente, y también una arquitectura un poco más austera, tipo de rancho, que llamamos ahorita, al momento, arquitectura tradicional, en menor medida presente. Y también separamos arquitectura que era tradicional, colonial, pero ha cambiado o ha sido alterada, le han puesto niveles demolido parcialmente y reconstruido con otros materiales como block. Y también arquitectura nueva, eso fue interesante porque en la investigación yo tenía monitoreadas cosas que pensaba que eran tradicionales, pero resulta que no, son contemporáneas, muy parecidas a la tradicional. Y ahí la pregunta, si solo con la estética es suficiente o también podemos aportar la parte de los sistemas constructivos para ser confortables. Toda esta información se ha vaciado en una hoja de cálculo. Encontramos en total 77 edificios, pero para la siguiente etapa, que es el análisis como tal, no vamos a hacer los 77, hicimos un muestreo de 20, manteniendo las proporciones tipológicas, a las que se les va a realizar un análisis más profundo, como se muestra en estas fichas. Partimos de lo que ya tenemos de fotografía, la fotografía documental, se ha complementado con planos catastrales y en AutoCAD, la volumetría, el estudio de la volumetría en 3D, el análisis de las proporciones de vanos, para después hacer la evaluación bioclimática, en la que contrastamos si cumplen o no con las estrategias que ya mencioné, y también una evaluación normativa con las normas de energía, la 08, que me parece que es para vivienda, y la 020 para comercial, o al revés. Pero bueno, el chiste es ver si realmente son eficientes y qué se podría hacer para incorporarlas en algún futuro a la norma. Aquí hay otro ejemplo de ficha. Se ha complementado con la visita al sitio. Tuvimos que hacer un levantamiento de dron para hacerlo un poco más ágil, porque la información que está en Street View y en Google Earth a veces no está actualizada o no está completa. Al ser un pueblo pequeño, no todas las calles tienen el Street View. Luego vendrá la etapa de simulación energética. De toda esta información que hemos recabado, vamos a hacer un modelo con las variantes que contengan estas estrategias encontradas y cuáles funcionan de manera más eficiente, cuáles no, para poder vertirlo en el manual que vamos a publicar. Para la modelación vamos a usar un programa que se llama Design Builder, que es un motor de Energy Plus, y se seleccionó este programa al ser un poco más amable que la mayoría de programas para los que tienes que saber programación. Yo no sé programación y este programa ha sido una herramienta útil para poder manipular los datos de una manera un poco más entendible. Luego vendrá la etapa de publicación y divulgación, para no quedarnos solos con la producción, sino también tratar de llevarlo al pueblo y funcione efectivamente como una herramienta de empoderamiento y defensa del patrimonio. Entonces hago una reflexión final sobre la metodología, en la que digo que el diseño metodológico es clave, primero, para evitar las reinterpretaciones superficiales al distinguir edificaciones tradicionales y coloniales de aquellos que solo imitan su estética sin lograr la eficiencia térmica. También nos permite integrar herramientas adaptadas al contexto, como fichas técnicas especializadas que contengan el análisis ya mencionado, como orientación de vanos y evaluación con las normas que existen actualmente. También estipula el conocimiento empírico local con referencias científicas como los nomogramas bioclimáticos, fortaleciendo la validez del análisis, y establece un flujo de trabajo claro, práctico y replicable, útil en el ámbito académico, como en investigaciones de diseño o conservación, no solo en sino en otros pueblos que enfrenten problemas similares. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Ya
el turno del maestro Isaac Campos Rodríguez, del posgrado en diseño y visualización de la información, con su trabajo, cuál es una propuesta de modelo teórico de la visualización de información indeterminada desde el diseño aplicado al campo de la Infobis. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Antes que nada, para empezar, me gustaría proponerles algo que es, vamos a imaginarnos todos una mesa de madera y de metal. Yo creo que ya fácilmente rápido. Les apuesto un subsi a que no la atinaron a esta. Obviamente no, ¿verdad? Es evidente. Bueno, pero ¿por qué llegamos todos a resultados distintos? Ese es el meollo de mi investigación, es a lo que quiero llegar, es lo que estoy investigando y quiero explicárselos de una manera lo más sencilla posible para no marearnos. Primero que nada, esto pasa porque es algo indeterminado. Yo no fui claro, nunca les dije qué tipo de mesa, qué estilo, de qué autor, etcétera. Nada más les dije una mesa. Y esto pasa mucho en diseño. Creo que todos los que hemos trabajado en diseño o hemos hecho diseño alguna vez en la vida nos ha pasado de que nos dicen algo. Nos dicen, por ejemplo, piensa en, no sé, en algo bonito, algo moderno. Pensamos en cualquier cosa. Todos tenemos una idea diferente de lo que hemos vivido y lo que hemos constituido como una imagen. Por ejemplo, en mi experiencia en la agencia, muchas veces me pasaba de que llegaba un cliente y me decía, ay, pues quiero algo cómodo, por ejemplo, en una interfaz gráfica. Entonces, pues nos pasábamos horas y horas todo el equipo pensando, bueno, ¿y qué quiere decir con cómodo? ¿Es cómodo en términos visuales, en términos de confort? ¿Cómodo para quién o cómo? Y eso es difícil, es algo que puse a investigar y llegué a los métodos de pensamiento que muchas veces se utilizan en diseño, no son los mismos que se utilizan en ciencias. Y es, creo, importante hacer la distinción entre los métodos que se utilizan. Por ejemplo, en ciencias se utilizan mucho lo que es la deducción y la inducción. En diseño se dice que se utiliza mucho la deducción. ¿Pero a qué me refiero? La deducción muchas veces es de que tomamos hechos de la realidad, tratamos de llegar a verdades a través de ello. Y muchas veces este tipo de pensamiento nos puede llevar al absurdo. Por ejemplo, nosotros sabemos de que si se sube la temperatura del agua a cierto nivel, a ciertos grados, pues va a hervir, ¿no? Digamos que ya es una obviedad. Sin embargo, si yo les digo, no, pues es que el agua está muy caliente, muy, muy, muy caliente, pues no va a pensar, pues estoy hirviendo, ¿no? O sea, es como muchas veces ya no se necesita hacer como el camino completo entre la relación entre, por ejemplo, la temperatura y un fenómeno como el que el agua hierva, sino que asumimos de que si está hirviendo es porque está muy caliente. Digamos que son como caminos muy rápidos. La inducción, por otro lado, es de que, por ejemplo, si yo veo un grupo de insectos en un árbol, puedo asumir que existe un tipo de insecto o una especie en ese árbol. ¿Por qué? Porque la inducción es tomar una peculiaridad y generalizar a partir de ella. El problema de la inducción es de que, por ejemplo, si me encuentro otro insecto, un insecto con las mismas características pero de otro color, tendremos que actualizar la hipótesis o tendremos que actualizar como todo el postulado, es decir, bueno, ya no es un solo tipo de insecto, sino que son dos tipos de insectos que viven en este tipo de árboles. O sea, son cosas, digamos, como más rígidas en ese sentido. En cambio, en diseño, si vemos otro tipo de insecto, podemos asumir que quizás hay otros tipos de insectos, que hay orugas, hay mariposas, etcétera. O sea, es muy flexible porque se puede hipotetizar. Podemos, digamos, establecer relaciones a partir de supuestos. Por ejemplo, cuando me decían esto de lo cómodo, yo me imagino cómodo en sentido de ergonomía, en sentido de colores, etcétera. O sea, puedo imaginarme un sinfín de posibilidades y un sinfín de soluciones. Por eso es de que cada uno de nosotros nos imaginamos cosas distintas, porque elaboramos a partir de piezas que no están conectadas del todo, que no están del todo claras, empezamos a tratar de solucionar el problema. Por ejemplo, si hubiera sido más claro, hubiera sido más específico, ustedes hubieran sabido a qué era lo que me refería. Y pues creo que eso es un tema muy interesante para investigar. Creo que es el punto de partida, quizás es una trivialidad, pero
creo que es necesario investigarlo porque precisamente con todo este avance tecnológico y todas estas cuestiones, creo que el trabajo, la cuestión técnica, pues poco a poco se va a ir desgastando y pues hay que ver cómo hacia dónde va el diseño. Muchas gracias, le agradezco mucho y Bueno, es el turno del maestro Juan Pablo Martínez Romero, del posgrado en Diseño y Estudios Urbanos, con el título La protección del patrimonio de Tlalnepantla hacia una mayor participación de los habitantes en la gestión de su herencia local. Bueno, buenas tardes. Me quedé ahorita pensando un poquito en la investigación de la arquitecta Rosa, porque cuando mencionó de cómo el patrimonio de la localidad donde ella está haciendo su estudio se ha perdido de un día a otro, cuando ya llegas y ya no está el edificio, pues muchas veces tiene que ver con una mala gestión del patrimonio y estos elementos que tanto tienen una importancia histórica como una importancia ambiental y bioclimática, pues mi investigación parte un poco de eso. Esto yo lo hice en la localidad en la que yo vivo, que es Tlalnepantla, y bueno, mi objeto de estudio es el patrimonio de la localidad de Tlalnepantla, pero no cualquier patrimonio, sino aquel que tiene que ver con un enfoque espacial, es decir, en el que el patrimonio es visto no como elementos aislados, sino como parte de un entorno mucho más complejo. Para esto me utilizo un enfoque paisajístico que analiza el entorno como una serie de elementos naturales, culturales y de la percepción social que tienen los habitantes que habitan este lugar. La definición de paisaje que yo utilizo para mi investigación es la del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, el cual define el paisaje como cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de elementos naturales y humanos. También tomo otra definición complementaria del Observatorio de Paisaje de Cataluña, el cual habla de una fisonomía de un territorio, tanto con elementos naturales como humanos, pero tomando en cuenta las emociones que despiertan en los habitantes al momento de contemplarlas. Por lo tanto, el paisaje no es solo un entorno físico, sino es un producto social y cultural. Dentro de mi problema, yo identifiqué 3 aspectos principales. El primero de ellos es que ya existen algunos elementos dentro del paisaje que es Tlalnepantla que han sido formalmente declarados como patrimonio, pero otros que ni siquiera han sido identificados. El segundo aspecto es que la protección de este patrimonio, de los que ya han sido identificados, es muy pobre ya que sus procesos de patrimonialización han sido deficientes y la patrimonialización social, es decir, la que surge desde los propios habitantes, pues es prácticamente nula. El último aspecto de mi problema es que nunca ha sido contemplada la participación de los habitantes en la gestión del patrimonio, y ellos son los usuarios directos de este patrimonio. A partir de este problema surge mi pregunta de investigación: ¿cómo mejorar la patrimonialización para involucrar a los habitantes de Tlalnepantla en la protección de su patrimonio? En un contexto en el que mi hipótesis es si hubiera una buena patrimonialización formal y se reforzara por una patrimonialización social, pues la protección del patrimonio estaría garantizada. Y todo esto con el objetivo general de proteger el patrimonio local y destacando la importancia de la participación ciudadana en su gestión. Para cada uno de los aspectos del problema, yo generé una serie de objetivos específicos por los cuales he trabajado en estos 2 años del doctorado. En el primer año de investigación, lo que yo identifico es que hay elementos que no han sido identificados, por lo cual el primer reto al que me enfrenté fue que existe muy poca historia local, y al haber tan pocas investigaciones acerca de la localidad, pues resultó muy difícil poder identificar elementos. Existen apenas unas 5 o 6 investigaciones formales desde los años 60 hasta la actualidad acerca de la localidad, y solo una de ellas está hecha por historiadoras formales, la de 1994. El resto han sido hechos por cronistas municipales o algunos expresidentes. Por lo tanto, yo me planteé el objetivo de hacer una breve historia de Tlalnepantla desde una perspectiva paisajística, en la cual yo tomé en cuenta desde la descripción física de la región, así como los primeros asentamientos prehispánicos y la fundación de la localidad en 1525. A partir de ahí, cómo se desarrolló como una región agrícola y cómo alrededor del pequeño convento franciscano, pues fue surgiendo un primer núcleo urbano que con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX comenzó a expandirse hasta convertirse en una de las principales zonas industriales del país. A partir de
esta industrialización y de esta nueva urbanización del siglo XX, pues surgieron algunos elementos también durante el siglo XX que podrían ser considerados como el patrimonio local. Y una vez que se realizó esta historia, se logró llegar a una lista definitiva de ciertos elementos bajo los que mi investigación yo consideraría que son el patrimonio de la localidad. Para hacer esta historia, yo me basé en la historia del paisaje, que es un concepto teórico que empezó a trabajar el urbanista Kevin Lynch en los años 70, y el cual coincide que para que se puedan analizar paisajes, lo primero que se tiene que hacer es una recopilación de la historia local. El autor destaca pues la utilidad de utilizar, además de fuentes documentales, pues material gráfico, ya que es a través de los mapas, de la cartografía y de la fotografía en la cual podemos ver las transformaciones espaciales. Y aunque Kevin Lynch menciona esto en su libro de administración del paisaje, en realidad no propone un método de cómo hacer esta historia. Por lo cual, en el año 2000, el paisajista Daniel Marcucci, paisajista estadounidense, propone un método para hacer una historia del paisaje para la planificación. Y él considera que para que esta historia pueda llevarse a cabo, tiene que cumplir con al menos 3 condiciones. La primera es que se tiene que referir a un lugar o a una geografía concreta, en este caso, Tlalnepantla. El segundo es que se tiene que entender el objeto como un sistema holístico, es decir, resultado de la interacción tanto de elementos naturales como elementos humanos. Y el tercero es que se tienen que describir los procesos clave en los distintos marcos temporales. Es decir, en el caso de Tlalnepantla, que es una localidad que surge en el virreinato, que tiene 500 años, se tiene que hacer un análisis de esos 5 siglos y de cuáles fueron las principales transformaciones y de esas transformaciones, qué elementos surgieron que pueden y que se conservan hasta el día de hoy, que pueden ser considerados como un patrimonio paisajístico. El autor propone 5 categorías de procesos clave para hacer este análisis: los procesos geomorfológicos, el cambio climático, los patrones de colonización de los distintos grupos humanos, las perturbaciones al ecosistema y los procesos humanos. Todo con el objetivo de hacer una historia del paisaje actual, pero tomando en cuenta los distintos contextos temporales. Y bueno, también se propone algunos tipos de fuentes como documentos históricos, mapas, fotografías, periódicos, estadísticas censales que van a llevar a hacer el estudio. Y finalmente, pues la historia del paisaje es una forma de hacer historia local, por lo cual concuerda un poco con los ideales que tuvieron las primeras historiadoras de 1994 de hacer una historia local frente a las grandes narrativas nacionalistas. Para hacer la historia del paisaje, yo utilicé cartografía, fotografía y hemerografía, principalmente del Archivo General de la Nación, de la Mapoteca Orozco y Berra, del Archivo General de Indias y del Archivo Histórico de Tlalnepantla. Ahorita les voy a mostrar la lista de los elementos que yo identifiqué, pero antes quiero mostrarles la segunda parte de la investigación, la cual consiste en señalar cuáles han sido las deficiencias en los procesos de patrimonialización formal de los elementos que ya han sido declarados como monumentos. Yo estoy hablando de que es un proceso deficiente, por lo cual yo tengo que comprobar efectivamente que este proceso pues no ha sido el ideal y que es necesario que haya unas nuevas formas de proceso. Para esto yo presento el concepto de patrimonio como un conjunto de bienes, materiales e inmateriales heredados del pasado y que una sociedad decide proteger como parte de su identidad y que desean transmitir a las futuras generaciones. Y el concepto de patrimonialización, por el cual estos bienes materiales o inmateriales se convierten en patrimonio, ya sea de manera formal por instituciones o de manera social por los propios habitantes. En esta parte lo que se hizo fue un análisis de cómo ha sido la protección del patrimonio, tanto en el ámbito internacional como nacional, que inició en Francia como resultado de la Revolución Francesa ante toda la destrucción que hubo de la arquitectura, y en el siglo XX con todas las directrices que surgieron a partir de la UNESCO, de las cartas de Atenas, de Florencia, de Venecia, en puesta a las guerras mundiales. En el caso de México, bueno, pues existen un montón de leyes acerca de protección del patrimonio durante el siglo XX, sin embargo, la ley de 1972 es la que actualmente rige la protección de monumentos históricos, artísticos y arqueológicos. También hice un análisis de los planes de desarrollo, tanto estatales como municipales, donde se encuentra Tlalnepantla, para ver cómo los propios gobiernos, dentro de sus propias administraciones, consideran la protección del patrimonio y sobre todo cuáles son los elementos que ellos consideran el patrimonio. Planes de desarrollo urbano se analizaron y los instrumentos locales como el cronista municipal y el archivo histórico municipal. Pero la protección del patrimonio solo es una parte de un modelo mucho más grande que es conocido como la gestión del patrimonio y que se refiere a las actividades que son realizadas por distintas administraciones públicas y que están destinadas a la protección y a la difusión de los bienes culturales. En este caso, lo que yo hice fue comparar cuáles son los modelos de gestión del patrimonio
en el caso de España con el de México, que tienen algunos conceptos muy similares, como es la planificación, el rescate, la protección, que buscan de estos elementos. Sin embargo, pues en el caso de México no existe la parte de evaluación, por lo cual no se puede como generar ahí una discusión acerca de cómo podrían ser mejores. Esto está, el INAH y el INBA son los que se encargan de la gestión del patrimonio en nuestro país. Y lo contrasté con modelos académicos. Por ejemplo, el modelo del antropólogo Fernando Acevedo es un modelo que él tiene un enfoque totalmente social, en el cual él propone que los propios habitantes de la localidad sean los que estén inmiscuidos en cada una de las etapas del modelo de gestión, y de esa manera pues haya un vínculo más fuerte con el propio patrimonio, que no sea solo seleccionado por los gobiernos que nos dicen cuál es nuestro patrimonio, sin siquiera que nosotros nos lo cuestionemos. Pero bueno, este modelo de gestión de patrimonio está únicamente diseñado para patrimonio cultural, es decir, el patrimonio construido, no para el patrimonio natural, por lo cual yo retomo un concepto que es el Landscape Heritage o el patrimonio paisajístico, y que justamente busca como sanar estas dos vertientes que se manejan de muy aisladas de patrimonio natural y patrimonio cultural, que nunca se ven como un conjunto, como justamente las definiciones de paisaje buscan que haya como una interacción realmente, sino que están manejados tanto en las leyes como entes separados. Algunos autores han manejado estas definiciones de patrimonio paisajístico, sin embargo, las que yo les destaco en amarillo me parecen un poco abstractas. Hablar de rostro, de carácter, de espíritu, de riqueza, pues en realidad son conceptos que son bastante abstractos y que se pueden prestar como a que ciertos grupos de poder definan cuáles son esa riqueza y esa diversidad, y de esa manera pues minimicen o invisibilicen a otras prácticas, ¿no? O a otros grupos. Por lo tanto, yo tomo un enfoque más de acuerdo al de Kevin Lynch, en el que menciona que todas las regiones tienen características que valen la pena conservar, y propongo una definición de patrimonio paisajístico como un conjunto, sí, de bienes naturales y culturales ligados a la historia de un territorio, que es algo que se puede comprobar de una manera mucho más formal o estricta, y que es el resultado de procesos de interacción tanto de elementos humanos con el entorno natural. Por último, bueno, en este año lo que yo hice fue, el municipio de Tlalnepantla es actualmente muy grande, por lo cual yo decidí enfocarme únicamente a lo que es la cabecera colonial y a los primeros terrenos adyacentes a esta, que durante siglos fueron ranchos y haciendas, y en el siglo XX se convirtieron en zonas industriales y en colonias. Dentro de esta polígono yo identifiqué cerca de 50 elementos, tanto naturales como de los distintos periodos históricos, y solo los que están en amarillo son protegidos actualmente por alguna institución en nuestro país. Los demás no tienen ninguna protección, por lo cual están en riesgo de que si se llegan a vender, se pueden perder, y pues son testimonios de la historia de un lugar. Finalmente, bueno, aquí hay algunas fotografías de los elementos que han sido protegidos formalmente por el INAH desde los años 30, que sobreviven hasta el día de hoy, pero en algunas condiciones que no son tal vez las ideales. Este acueducto del siglo XVII debajo de un puente grafiteado, totalmente aislado de los peatones en medio de una avenida, pues es bastante triste. ¿De qué sirve tener un patrimonio si no se está utilizando ni se está difundiendo su importancia como por su valor histórico? Existen otros elementos, el Camino Real de Tierra Adentro en la UNESCO, Tlalnepantla es una de esas paradas, pero pues únicamente existe una placa, no hay nada más que... No existen planes de difusión acerca de cómo la localidad puede saber acerca de la importancia de Tlalnepantla como una parada de este camino que llega hasta Estados Unidos, y algunos elementos de patrimonialización social que persisten hasta el día de hoy, a pesar de todas las transformaciones que han surgido en la localidad, y que pues sí son considerados como un patrimonio inmaterial, aunque no declarado de manera formal. Mis conclusiones son actualmente en que toda esta identificación y valoración de estos elementos sigue dependiendo en gran medida de mi enfoque como investigador. Sin embargo, una de las críticas que yo hago en mi investigación es justamente que una institución formal llegue y te diga cuál es tu patrimonio, y encima te diga cómo lo va a gestionar, y tú no puedas formar parte de este proceso de cómo me gustaría a mí que mi localidad se viera o utilizar estos espacios. Por lo cual, yo considero que en la última parte de mi investigación es urgente que se fortalezca la participación social para lograr procesos de gestión mucho más efectivos. En mi último año, lo que yo planeo es diseñar, implementar y documentar ciertos ejercicios participativos con habitantes de Tlalnepantla,
en el que mediante grupos de discusión pues se pueda hablar de temas relacionados con la historia local y cómo de ellos usan y buscarían retratar estos espacios y cómo lo buscarían difundir con los propios habitantes locales, porque finalmente si nosotros como habitantes de la localidad no buscamos proteger lo nuestro, pues nadie más va a llegar y lo va a querer protegerlo. Y si lo llega a querer hacer, lo va a hacer con algunas intenciones principalmente capitalistas, como convertirlos en pueblos mágicos y que ahí entren otros procesos más graves como la gentrificación o el desplazamiento forzado. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Abriríamos por último un espacio de preguntas, comentarios para estas últimas presentaciones. Bien interesante todo. Bueno, a mí yo lo que rescataría es como esta evidencia de que todos los posgrados en algún momento se vinculan, ¿no? O sea, bioclimática, estudios urbanos, rehabilitación, todos tienen algo en común y creo que son monetarios también, ¿no? Y bueno, de ahí creo que también esto sería como consejo. Considero que es importante como tener muy claro cómo estamos manejando cada uno, cada una, los conceptos, ¿no? Como esto que hacías tú de, bueno, yo, para mí patrimonio es esto, ¿no? Porque sí es diferente como desde bioclimática puede definir paisaje en estudios urbanos. Entonces creo que eso sí es recomendable. Todos los conceptos que estemos manejando, puedes decir, bueno, para mí paisaje es esto, patrimonio es esto, espacio es esto, porque sí hay como de repente, aunque puede tener coincidencia, lo estamos manejando. Agradecerles su asistencia. Como podrán haberse dado cuenta, tuvimos muchos problemas técnicos. La primera vez que hacemos el coloquio con 3 mesas simultáneas, pero las ponencias que se grabaron vamos a subirlas al canal de YouTube para que las puedan revisar. Las que tuvieron más problemas técnicos, vamos a subir la ponencia que ustedes nos compartieron. Esa la vamos a generar en un videíto. Y bueno, pues con eso vamos a tratar de que se difundan todas estas investigaciones. Pues obviamente invitarlos el día de mañana, que tenemos nuevamente 3 mesas. Esperemos que hayan corregido muchos de los problemas técnicos y agradecerles también pues su asistencia y esta paciencia que tuvieron, porque nos rezagamos pues casi 1 hora y entonces eso complica luego que las audiencias. Buscábamos compactar más el evento, esperemos que mañana seamos más compactos que hoy. Y bueno, felicidades a los ponentes, porque la realidad es que empezar a hablar de sus temas de investigación es uno de los fines de este foro. Este foro es que ustedes empiecen a hablar de su investigación, se empiecen a enamorar de ella y hagan que los demás también, a lo mejor tomemos tips de lo que están haciendo y ustedes también, de ver otras investigaciones, pues empiecen a nutrir su trabajo, ¿no? Ese sería algo que nos facilitaría. De ver qué otra investigación coincide con lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, desde otra perspectiva, pero pueden enriquecerse también. Muchas gracias, un aplauso. Gracias.